¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Como todos los viernes, tratamos la actualidad de la ciudad de Huesca a través de representantes institucionales, alternando ámbito provincial con ámbito autonómico. Hoy tenemos invitados, son representantes de sus respectivas formaciones políticas en las Cortes de Aragón, y vamos ya a presentarlos para desarrollar los temas que tenemos previstos en esta tertulia. Por el Partido Socialista, Iván Carpi, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por el grupo de Vox, Fermín Cidiac, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Y damos la bienvenida por el Partido Popular a Esther Atieda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, esperemos que esté a gusto con nosotros y podamos charlar y debatir como hacemos siempre. Hay dos asuntos, en principio, que marcaban nuestra agenda hace escasas fechas, prácticamente hace nada. Se ha formalizado un acuerdo entre el Partido Popular y Vox para impulsar el hospital de Barbastro. Señor Cidiac, nos gustaría que hiciera usted esa primera reflexión para luego ir comentando este asunto. Sí, bueno, básicamente en lo que ha consistido este acuerdo ha sido un acuerdo entre el grupo parlamentario Vox en Aragón y el gobierno de Aragón, por el que el, el grupo Vox va a dar apoyo parlamentario al Departamento de Sanidad y a su vez el Departamento de Sanidad va a aceptar algunas de las propuestas que Vox hacía. Una de ellas es mejorar el hospital de Barbastro. A ver, mejorar el hospital de Barbastro, nosotros sabemos que no es algo que solamente quiera Vox. Yo creo que lo quieren todo el mundo, ¿eh? Así que nosotros lo que sí que hemos hecho ha sido hacer unas propuestas que las llevamos al ayuntamiento, al pleno del ayuntamiento de Barbastro, y ahora las hemos llevado al gobierno de Aragón y creemos que pueden ser unas medidas eficaces. Básicamente lo que consiste es en incentivar la cobertura de las plazas que hay vacantes en el hospital de Barbastro, que es el principal problema y es además el problema que urge atajar. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto es que se incentive económicamente, que se incentive profesionalmente y además que se ayude a los médicos que vienen de fuera a buscar vivienda. Además, hay un compromiso con el Hospital de Barbastro y con otros hospitales de la comunidad autónoma de ampliar la carta de servicios. A veces se le dice cartera de servicios, yo creo que es más correcto decir carta de servicios. Cartera, sí. Bueno, pero a nivel administrativo se suele decir carta de servicios. Pero bueno, en todo caso, para que se asemeje al Hospital General de San Jorge, de tal forma que esté en disposición dentro de unos años en convertirse dentro de un plazo medio de 3 años, por ejemplo, de convertirse en un hospital universitario. Nosotros creemos que sea un hospital universitario también operaría como un incentivo profesional para los facultativos, porque sería ir a trabajar a un hospital universitario en el que hay residentes, en el que hay estudiantes y que a nivel profesional pues tendría un nivel profesional alto. Esto respecto al hospital de Barbastro. Y luego pues hay otras medidas en ese acuerdo pues que contemplan la puesta en marcha en el primer trimestre del 2026 del servicio de radiología para enfermos oncológicos en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, y algunas otras mejoras, pero en lo que depende de nuestra provincia, básicamente, el acuerdo era respecto al hospital de Barbastro. Nosotros esperamos que con este acuerdo y con las medidas urgentes que se tienen que tomar para ponerlo en marcha, pues esta situación que verdaderamente nos preocupa a todos en el hospital de Barbastro, pues se pueda revertir pues en un plazo corto pues de unas pocas semanas o meses. Señor Carpi. Bueno, pues la verdad es que desde el Partido Socialista nosotros hemos, desde el principio de legislatura, prácticamente, hemos reiterado las críticas a la gestión que se está llevando desde este gobierno con respecto a la sanidad y especialmente con respecto a la sanidad de fuera de Zaragoza, de fuera de la capital. Entonces nosotros, pues la verdad que estamos pues sorprendidos, pero a la vez pues muy defraudados, ¿no? por este pacto, entre comillas, que se ha firmado. Nosotros, aparte de la anomalía específica que significa que un consejero firme un pacto con un grupo político, es una cuestión que yo creo que es inédita en la historia de nuestra comunidad, pues además de eso, lo que estamos viendo es que tratan a la sanidad como una mercancía, ¿no? Nosotros siempre hemos creído que este gobierno ha sido
especialmente malo para lo que tiene que ver con la sanidad en nuestra provincia. Y de verdad nos parece algo increíble que sean los mismos grupos que han llevado a nuestra sanidad al absoluto despropósito los que ahora quieran hacernos ver que la pueden solucionar, ¿no? Es justo lo contrario. Nosotros estamos viendo cómo en el Hospital de Barbastro las esperas están en algunas especialidades más de 500 días. Le cuesta a un ciudadano de Barbastro, de Monzón, de Binéfar, etcétera, le cuesta en algunas especialidades, desde que gobierna Azcón, 240 días más en algunas especialidades. De los 500 días que lleva el gobierno Azcón gobernando, hay especialidades que en Barbastro han crecido 240. Prácticamente la mitad de los días que Azcón ha gobernado ha subido un día la lista de espera en algunas especialidades. Eso es absolutamente un disparate. Nosotros estamos creyendo que desde el principio, ¿no? que la sanidad pues, necesita un cambio de rumbo absolutamente severo, necesita otras políticas, otras personas. En este caso, yo creo que el crédito del consejero Bancalero al que en este pacto pues, se trata de afianzar, pues creo que se ha agotado hace mucho. La comunidad sanitaria ya ha pasado página, esa condena ya está escrita. Y bueno, pues nosotros, como se puede ver en los hospitales, ayer se salió en el Rollo Villanova, anteayer se había salido en el Servet, se conoce las huelgas, las dimisiones, los ceses. Aquí en la provincia hemos visto como dimisiones en el Hospital de Barbastro porque desde la consejería no se les hacía caso, no se atendían las peticiones, con médicos contratados en hospitales sin homologación. Estamos viendo como digo, la actividad ha bajado al mínimo. Cese el otro día, el viernes pasado, el jueves pasado, de una intensivista en el Hospital de Barbastro. Bueno, son cuestiones que creo que hablan por sí solas del patrón, ese patrón que de todas estas actuaciones acaban haciendo un patrón, y el patrón es la dejadez, la absoluta desidia que tiene este gobierno para con la sanidad. Además, con la connivencia de los representantes públicos de la provincia de Huesca, como estamos viendo aquí, ¿no? El Partido Popular de la provincia de Huesca, en lugar de ponerse del lado de los ciudadanos y de la sanidad pública, está haciendo lo contrario. Está poniéndose, facilitando la sanidad privada, facilitando que los profesionales se vayan a la sanidad privada, facilitando además que los profesionales se vayan a Zaragoza. Bueno, con lo cual nosotros creemos que lo que hay que hacer es justo lo contrario de lo que se está haciendo con ese tipo de acciones. Muy bien, señor Artieda. Bueno, parece que vivimos en dos provincias totalmente distintas. Vamos, el señor Lambán ya a finales de la legislatura pasada dijo que la sanidad en Aragón estaba al borde del colapso. No, está recogido en las actas de las Cortes. Pero aparte de eso, dejaron sin asistencia 24 horas muchas de las ambulancias. Ayer mismo se recuperaba la de Jaca, que es importante. Sí es verdad que en el Hospital de Barbastro está habiendo ciertos problemas. Se ha reducido la lista de espera quirúrgica. Durante el último año el decrecimiento ha sido muy bueno. Y sí es verdad lo que usted decía, que hay ciertas especialidades en las que hay mucha lista de espera. Y ahí se están tomando medidas. Se están buscando profesionales. El problema es que la falta de profesionales que hay en todo el territorio nacional, pero se están buscando profesionales, se está haciendo consultas con profesionales de otros hospitales, se están buscando consultas externas para que esas personas puedan asistir al médico. O sea, se están buscando soluciones, pero cuando no hay médicos, milagros no se pueden hacer. Y lo que está optando también el consejero de Sanidad es dar incentivos a esas personas, a esos médicos, a esos profesionales que quieren ir a los hospitales como el de Barbastro, el de Calatayud, donde son menos atractivos y donde hemos hecho un acuerdo con Vox para poder relanzar todo un tipo de medidas que ayuden a que se reduzcan esas listas de espera, sobre todo en especialidades que son más complicadas de cubrir. O sea, cosas se están haciendo que funcionen o no funcionen. Pues por lo menos este consejero está tomando medidas para intentar revertir esa situación. Pero señor Artieda, primero, luego
Sí, bueno, a ver, en esta segunda ronda, bueno, quería decir también que en este pacto que hemos firmado entre PP y Vox para la mejora de la sanidad en Aragón, pues también se contemplan medidas para la mejora de la asistencia en salud mental, sobre todo en salud mental infanto-juvenil, que se van a crear más centros en todo Aragón y especialmente se va a reforzar la asistencia médica, la asistencia psiquiátrica para las enfermedades relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria, que yo creo que eso es importante porque además son enfermedades que la verdad eh, que no solamente las padecen las personas que tienen esa enfermedad, sino que se extiende, digamos, a todo el ámbito de influencia, ¿no? De su familia y demás. Así yo creo que eso es importante. Entonces, respecto a que si es inédito que un consejero pacte con un grupo político, con un grupo parlamentario, yo creo que es lo normal. Es lo normal porque la situación política en Aragón es la que hay, el gobierno está en minoría y el gobierno hace muy bien en buscar apoyos. Y además busca apoyos en aquellos grupos parlamentarios que pueden dárselo. Por ejemplo, en Vox. Porque en la izquierda, por ejemplo, en el Partido Socialista y Chunta, la principal medida que tenían para la mejora de la sanidad en Aragón era el cese del consejero de Sanidad. Y mientras que ellos están con que hay que cesar al consejero, nosotros lo que hacemos es aportar soluciones. Por cierto, soluciones que son las mismas que el Partido Socialista votó favorablemente en el pleno del Ayuntamiento de Barbastro. Es más, el señor Carpi votó a favor de las medidas que nosotros acabamos de pactar, o por lo menos buena parte de ellas que acabamos de pactar con el señor Balcanero. Por consiguiente, yo creo que desde ese punto de vista el Partido Socialista tendría que verse satisfecho de decir, mira, lo que hemos aprobado con nuestro voto en el Ayuntamiento de Barbastro, ahora se oficializa un pacto político para todo Aragón. Lo que pasa es que aquí lo que se utiliza es la sanidad pues para desgastar al gobierno, que por otro lado es algo que políticamente es legítimo, porque la oposición, su obligación es hacer oposición. O sea que por ahí tampoco podemos criticar al PSOE, pero que sí que podemos poner en evidencia que esa es su estrategia política, desgastar al consejero y desgastar al gobierno, no aportar soluciones. Y por otro lado, también me gustaría decir que precisamente el principal o uno de los principales problemas que hay en Aragón y en toda España en la sanidad, que es la falta de profesionales, tiene su origen en la dejadez de los gobiernos autonómicos, tanto de Aragón como de otras comunidades autónomas, de no ampliar las plazas en las facultades de medicina para formar a nuevos médicos. Y eso es algo que se está comenzando a revertir ahora, pues poniendo todo el grado de medicina en Huesca, autorizando a que se impartan las enseñanzas de medicina en la Universidad Privada de San Jorge, que además cada vez que la Universidad de San Jorge obtiene nuevas titulaciones, la izquierda sale en tromba para decir que la derecha quiere privatizar la educación universitaria, cuando lo que necesitamos es que haya más médicos a ser posible formados en un sistema universitario de calidad como es el español, porque para evitarnos los bochornos que hemos visto últimamente de médicos que han venido de países extranjeros, como pasó en Barbastro recientemente, que las propias enfermeras denunciaron a los médicos al ver las prácticas rarísimas que hacían, y es que no estaban cualificados suficientemente para desempeñar su labor en España. De hecho, no tenían el título ni siquiera homologado. O sea, ese tipo de cosas hay que evitarlas, y en el medio-largo plazo, porque son políticas en medio-largo plazo, hay que conseguir tener más médicos. Pero lo que se está haciendo ahora en el gobierno de Aragón se tenía que haber empezado a hacer pues hace 8 años, hace 10 años, cuando se detectó que iba a hacer falta más médicos. Y esto también, una vez más, pone en evidencia el fracaso del sistema autonómico, que cada comunidad autónoma hace la guerra por su cuenta en la formación de médicos sin tener en cuenta el interés general, el interés de toda España. Si le parece, señor Carpi, señora T, hacemos 2 intervenciones breves porque tenemos que pasar al siguiente asunto. Realizamos con esto. Bueno, se han tratado aquí muchos temas que son muy interesantes. El señor Cibiac, por supuesto, ha intentado, como siempre, como hace Vox, pues embarrar el debate y llevárselo a un terreno que tiene que ver con la inmigración, del que no estamos hablando aquí, y otro tipo de cuestiones de las que no voy a entrar, porque además, bueno, pues justo es el contrario, ¿no? Justo la sanidad se puede hacer bien porque llega hasta el más pequeño municipio, y eso habla también de nuestra fuerza que tiene que ver con el Estado democrático, con el Estado autonómico, que bueno, pues nos permite llevar muy bien todos los servicios lo más cercanos al ciudadano. Pero bueno,
Vayamos a las partes. El señor Ciriaque hablaba del acuerdo en el que el Partido Socialista está de acuerdo en algunas de las cuestiones, o en todas las cuestiones. ¿Cómo no? Si estamos hablando de mejorar la sanidad, ¿cómo no va a estar el Partido Socialista, que ha sido el que generó nuestro estado del bienestar y el que lo controla y lo sostiene con sus votos y con su actividad parlamentaria y con su actividad política? Por supuesto, estamos de acuerdo. Pero es que lo importante es que no han hecho nada, no ha cambiado nada. Esa foto del otro día de Vox y el gobierno de Aragón no cambia nada. Al ciudadano no le supone ningún beneficio. Todo eso y así va a hacer. Lo único que hacen es una cuestión que tiene que ver con presupuestos, con sostenibilidad parlamentaria, con acuerdo para que Azcón siga siendo el presidente de Aragón, que no tiene nada que ver con que se mejore la sanidad de los ciudadanos y mucho menos de los ciudadanos de la provincia de Huesca. La señora Artieda apuntaba a dos cuestiones, una que tiene que ver con la fidelización, el plan de fidelización de los médicos. El consejero Bancalero empeñó prácticamente su palabra y su legislatura en un plan que ha sido el más absoluto de los fracasos, y no lo digo yo, lo dicen los sindicatos de los médicos. No lo tengo que decir yo, que por supuesto también lo diría, porque es algo que se caía por su propio peso. Todo el mundo sabe que eso no iba a funcionar y evidentemente no ha funcionado. Tal es el caso que estamos peor. La peor cifra de fidelización de los últimos 10 años la ha tenido el consejero Bancalero, pese a que él decía que tenía el plan que iba a salvar la cuestión. Otra de las cuestiones que apuntaba la señora Artieda es que se está trabajando, ¿no?, en cuestiones que tienen que ver con mejorar la sanidad y con la falta de médicos, decía ella. Es justo lo contrario. Se está amortizando plazas del medio rural. Sabe, en esta provincia ha habido una plaza en Ayerbe y 2 plazas en Almudévar, pero también se ha amortizado un médico en Bujaraloz, que está aquí cerquita de nuestra provincia, y también en Santa María del Campo, en Teruel. Por lo menos estos ya seguros, pero hay más en camino. ¿Eso qué significa? Que el PP está queriendo sacar los médicos de los pueblos. Los médicos de la sanidad rural, el PP se los está llevando a Zaragoza. Y esa es la única verdad. Lo demás es jugos florales, lo que estamos viendo aquí. Finalizando, por favor. Sí, pero es que la cuestión es importante, porque los ciudadanos, si no, no van a conocer la verdad. Hay muchos partidos políticos tratando de que la verdad no se sepa en la calle. Y la verdad se tiene que saber en estos términos. La sanidad de las zonas rurales, de las zonas periféricas, de Barbastro, de nuestros pueblos, de Ayerbe, de Almudévar, la sanidad está sufriendo por las políticas del Partido Popular, que es que quita a los médicos de los pueblos y que vacía de actividad los hospitales periféricos. Esa es la única verdad. Las esperas más largas de la historia, la vista quirúrgica que la señora García comentaba, todavía es mayor que cuando el gobierno Azcón llegó al Pinatelli, y eso que todavía teníamos cierto efecto de la pandemia en las listas quirúrgicas. Con lo cual, fíjese la actividad del consejero Bancalero, de todo su equipo, cuán de mala es para nuestra sanidad pública. Así que lo que nosotros pedimos de nuevo es que se dejen de hacer fotos, dejen de maquillar cuestiones y resultados para que parezca que su acción es tan negativa, no es tan negativa, pero desde luego lo que tienen que hacer es ponerse manos a la obra, cambiar de equipos, cambiar de políticas, cambiar de estrategias y fomentar nuestra sanidad pública. Muy bien, señora Artieda. Nosotros estamos manos a la obra desde el primer día. Ya se ve. Sí. Y desde el primer día ya se empezó con el tema de las ambulancias, muy importante. Ustedes pensaban que solamente se podían tener infartos por la mañana o por la tarde, pero por la noche daba igual. Ni el fin de semana. Ni el fin de semana tampoco. Se han ampliado las plazas de medicina. Está el grado completo ahora en Huesca. Ustedes sí decían que lo iban a hacer, pero nunca hacían nada. En cuanto al centro de salud de Ayerbe, usted ha dicho que se había amortizado la plaza de un médico, pero no ha dicho que se habían puesto 2 sanitarios más. Y hay veces que el trabajo se puede dividir en el equipo, se pueden hacer labores entre todo el equipo y ser más eficiente. Y la gente de ese centro de salud está bastante conforme con la reorganización que se ha hecho. Disculpe. Y lo que decía, que hay la gente de ese centro de salud está contenta. Y con respecto al plan de fidelización, se podía no hacer nada,
que es lo que hacían, Lo mejor. que es lo que hacían ustedes, o se puede intentar atraer a nuevos profesionales. Yo creo que un profesional, si decide ir al hospital de Barbastro y le pagan un 15% más, un 20% más, estará más contento que si tiene el sueldo que tenía antes. Y sí que es verdad que el salario muchas veces no es definitivo, pero yo creo que va a ayudar. Y ante la falta de profesionales que hay, el plan de fidelización va a ayudar a que más profesionales lleguen a estos hospitales periféricos o concretamente aquí en vuestra zona de Barbastro. Muy bien, pues finalizamos este tema y queríamos hablar también, siquiera para una intervención de cada uno y alguna réplica, de la financiación autonómica. Señora Artieda, bueno, pues si quiere hacer esta primera introducción y luego vamos hablando del asunto. Sí, la financiación autonómica yo creo que parece que es un problema que no nos toca tanto a los ciudadanos porque realmente no vemos en las cuentas que hay en el día a día, pero empezábamos en el mes de febrero con que a Aragón le iban a dar 87 millones menos de euros en el plan de transferencias. Después descubrimos que se va a hacer una modificación de la financiación autonómica donde la orografía y la demografía, la falta de la despoblación no se van a tener en cuenta, 450 millones de euros menos. Luego llegamos a la quita en la que la ministra de Hacienda dice que a Cataluña le va a quitar casi 20.000 millones, a nosotros 2.000, y es que es un suma y sigue que deja a la Hacienda aragonesa en una posición de desventaja frente a otras comunidades autónomas que al final en un mundo globalizado como el que tenemos que competir y si queremos tener los mismos servicios que otras comunidades autónomas, al final tenemos que estar bien financiados y luego se hacen transferencias a las comunidades autónomas pero no se les da dotación. Entonces, cuando tú coges, invitas a cenar a la gente y al final, ¿quién paga? No es el gobierno central, sino que tienen que ser cada una de las comunidades autónomas, pues llega un momento que la situación es verdaderamente grave. Señor Cidiac. Sí, bueno, yo creo que la posición de Vox sobre financiación autonómica y en general sobre el sistema autonómico en España, yo creo que todos los ciudadanos lo saben. El problema es que, y en eso coincidimos con el PP y también en ocasiones con el PSOE, en el sentido de que la comunidad autónoma de Aragón está infrafinanciada, pero está infrafinanciada por la injusticia del sistema de financiación autonómico, es decir, del sistema autonómico desde el inicio, porque desde el inicio hubo comunidades de primera, de segunda y de tercera. De primera las que tenían el concierto y el convenio económico, País Vasco y Navarra, de segunda las que se acogieron a lo que se llamó la vía rápida y de tercera que le tocó a Aragón. Y es que Aragón sigue siendo una comunidad de tercera a todos los niveles, especialmente en cuanto a la financiación autonómica. Dice, ¿y eso por qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? Primero, por culpa de los propios políticos aragoneses, porque aceptamos las transferencias de educación y de sanidad que se llevan pues aproximadamente la mitad del gasto de la comunidad autónoma, solamente la sanidad se lleva el 35%, aceptamos esas transferencias sin una financiación adecuada. Y además hay aquí un detalle que no se nos puede pasar por alto. Cuando en Aragón no teníamos ni sanidad ni educación, que se gestionaba a nivel nacional, Aragón tenía dinero para arreglar sus carreteras. Desde que tenemos sanidad y educación, no tenemos dinero para arreglar las carreteras y tenemos las peores carreteras de España. Las peores carreteras que encima, después de la gestión del Partido Socialista, su situación se ha agravado. Y está haciendo falta un plan extraordinario para intentar que se pueda transitar por las carreteras aragonesas que todo el mundo sabe cómo están. Solamente hay que salir de las autovías para saber cómo están. No hace falta hacer un debate político para eso. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Lo que venimos proponiendo desde siempre, que el Estado vuelva a asumir las competencias de sanidad y de educación y que garantice, y de justicia, y que garantice que estos servicios públicos tan esenciales y tan sensibles para el bienestar de los ciudadanos se presten en todo el territorio nacional de forma similar
y que se preste y que funcione el hospital de Barbastro o que las carreteras estén igual que en Cataluña, que en el País Vasco, que en la Comunidad Valenciana. Y que un ciudadano español pueda moverse por todo el país y que tengan los médicos acceso a su historial médico y que tengan la misma cartera de servicios y que el nivel de servicios sea similar. Porque vamos, al final, esta competencia entre las comunidades autónomas para ver quién se lleva un trozo más del pastel, lo único que conseguimos es que al final nos suban los impuestos y los servicios públicos vayan cada vez peor. Señor Casti. Bueno, pues aquí la verdad que es otra vez, de nuevo, mucha pena, ¿no? Hay que ver para qué ha quedado un partido como el Partido Popular, que antes era un partido de Estado, de gobierno, y ahora se ha convertido pues, en este racivilismo, en este frentismo. Qué palabra tan fea, guerra-civilismo. Bueno, pues es un frentismo porque se está viendo que es ese no a todo, ¿no? Le invito a la señora Artieda a que me explique de dónde saca esa cifra que ha dicho 87 millones, por ejemplo, luego ha dicho 400, luego... le invito, por favor, que me lo explique, porque son cifras que son falsas. Y los informes jurídicos y de los parlamentos así lo atestiguan, ¿no? Así lo dicen. El otro día decía, en algunas de las cuestiones financieras de las Cortes de Aragón, se decía, ¿no?, que sobraban 100 en lugar de faltar 87. Fíjese si ustedes quedan expuestos en esa tergiversándolo. Nosotros sobraron 100, desde explicó el consejero. Desde el Partido Socialista lo que estamos diciendo siempre es nosotros generamos los dos conceptos, tanto el de despoblación como el de orografía. Es el Partido Socialista el que los genera a la hora de solicitar la financiación adecuada para Aragón. Con lo cual, fíjese si estamos nosotros en esa línea desde siempre. Nosotros siempre hemos estado en el mismo concepto, que es que Aragón reciba sus singularidades, que pueda cubrir las necesidades de una tierra difícil de cubrir de servicios como es la nuestra, por la orografía, por la despoblación, por las distancias que hay a veces en nuestras zonas. Ahí es donde estamos. Nosotros planteamos eso al Gobierno Central y ahora mismo estamos viendo que la gestión o este no a todo, este frentismo en el que está instalado el PP, le dice no a 3.000 millones que iban a venir a Aragón. 3.000 millones que los voy a... 3.000 millones no van a venir. Los voy a... Era con donación de lo de... Perdón, señor Ciriac. Eso no viene. Perdón, señor Ciriac. Esto es un tema contable. Son 580 millones de entregas a cuenta. 2.100 y algo más que tiene que ver con la condonación de la deuda. Y 300 que sería cada año de la manera que se enjugarían los intereses. Esa es la verdad. Ese dinero, si el gobierno azcón le dice que no al gobierno de España, lo va a perder Aragón. Y eso se está generando desde un gobierno de España, como todo el mundo sabe, gobernado por el Partido Socialista. Un Partido Socialista que ha hecho que en los últimos años, desde que gobierna... Que nos queda muy poco tiempo por el lado de yo, desde que gobierna Pedro Sánchez, ha llegado a Aragón sin muchísimo dinero más del que llegaba antes. Y eso Solo eso, porque hay que darle respuesta, señor. Manipula las que estas la cifra. Es evidente, señor Ciriac, y finaliza. A ver, la condonación de la deuda en nada nos beneficia. Si acaso nos perjudica, porque se nos condona menos deuda que la que nos correspondería aplicando unos criterios de más equidad. Y además, los intereses de la deuda que nos ahorraríamos no se podrían gastar... Eso no es cierto. Sí, es cierto. Eso no es... No se podrán gastar en servicios públicos, sino tan solo en amortizar más deuda, con lo cual nos quedamos sin nada. Y lo de los 500 millones, pues es que también es otra falsedad. Es que es otra falsedad, porque al final da igual lo que vote un gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo importante es lo que venga en el BOE y la ley que se apruebe en el Congreso de los Diputados. Brevemente, señor Artieda, y tenemos que finalizar porque no nos queda más tiempo. Señor Carpi, es que usted se está haciendo trampas al solitario. Usted es aragonés y es español. Como aragonés, la deuda que tiene será de unos 1.500 euros, pero después, cuando se haga la condonación de las deudas de todos, como español, le quedarán de deuda 1.800 y pico. Entonces va a deber, como persona, va a deber 200 euros más. Esas son las cuentas reales. Y si no lo quiere ver, pues
hágaste lo mismo. No nos queda más tiempo, tenemos que finalizar, lamentablemente. Bueno, seguramente, y como digo siempre, como este es un asunto del que se va a hablar mucho tiempo, Es un tema recurrente, desde luego. espero que volvamos a tratarlo. Señor Carpi, muchísimas gracias. Señor Civiak, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor García. Muchísimas gracias. Y nosotros nos tenemos que marchar. Volveremos la semana que viene con nuevas tertulias políticas aquí en Huesca TV.